La Superintendencia de Protección de Datos Personales será la encargada de velar el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales, que entró en vigor el 26 de mayo de 2021. Casi 3 años después, existen muchas interrogantes sobre sus funciones. Si eres el callado de tus amigos porque no sabes de lo que están hablando, no dejes para mañana lo que puedes saber now. Empezamos. Hola a todos, bienvenidos a una edición más del podcast de Forbes Ecuador. En esta ocasión tengo el gusto de dar la bienvenida a Fabricio Peralta, Superintendente de Protección de Datos. Qué gusto tenerle aquí hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación. La verdad que este ha sido un tema un poco controversial durante los últimos años. La gente tal vez puede que no tenga mucho conocimiento y queremos comenzar con algo básico, algo que tal vez las personas no comprendan todavía específicamente, pero yo quisiera saber cuál es su opinión. ¿Qué es un dato para usted en esta nueva sociedad más digitalizada y más tecnificada? Bueno, más allá de lo que yo pueda opinar sobre lo que constituye un dato personal, la definición está dada por la misma ley, ¿no? La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Esa ley señala que datos personales es aquel que sirve para identificar o hacer identificable a una persona natural. Cuando estamos hablando de personas naturales, nos estamos refiriendo a nosotros, ¿no? Los seres humanos de carne y huesos. Entonces, a eso apunta la ley, a proteger la privacidad de las personas naturales a través de la protección de sus datos personales. Y datos personales puede implicar, no sé, número de teléfono, fechas de nacimiento, todo. Número de cédula, por ejemplo, número telefónico móvil. Yo últimamente me río mucho porque mi número telefónico móvil está circulando como si fuese rifa de colegio. Y antes tenía bastante privacidad cuando era un sujeto que estaba, digamos que en el ámbito privado netamente. Datos, por ejemplo, de carácter médico, que son además datos sensibles, ¿no? Porque un dato sensible puede conllevar eventualmente hasta discriminación. Los números de las placas de los vehículos son datos personales también. No sé si se ha fijado usted últimamente que a veces hay publicaciones en medios de prensa donde aparecen vehículos que circulan por las calles y que deliberadamente las placas las tapan o de alguna manera hacen o distorsionan los números de las placas. Bueno, es porque se puede llegar a saber y muy fácilmente en nuestro país a quién pertenece ese vehículo. Pero la verdad que tal vez esto era no sé, este tema de cuidar los datos viene desde hace muchos años, ¿no? Cada vez la gente tiene más acceso a encontrar la información de otra persona y el cuidado debió haber venido desde hace más. Se han tratado datos personales siempre, sino que ahora el poder que tiene la tecnología, el poder que tienen las tecnologías de la información han conseguido que los datos circulen ampliamente y a un número determinado de sujetos. Claro, mientras más internet, más globalización, Claro. más cosas, la gente puede circular más y es más riesgoso. Por eso nació la superintendencia, nace la Ley de Protección de Datos. Nace esta conciencia no en Ecuador, sino que nace en Europa y tiene quizás incluso raíces históricas un poco no tan antiguas, pero no tan cercanas tampoco, ¿no? Y esto es muy interesante. Durante la Segunda Guerra Mundial, ¿de qué manera pudieron los alemanes que habían invadido buena parte de Europa encontrar en los países invadidos a los judíos? Muy sencillo. Ingresaban a los padrones municipales, donde se apuntaban los residentes de cada municipio, y declaraban, entre otras cosas, cuál era su etnia, cuál era su credo religioso. Y aparte de eso, estaban allí concatenadas esas informaciones con sus lugares de residencia. Luego irlos a ubicar era muy fácil. Entonces, estábamos hablando de una época previa a la informática que conocemos hoy en día, donde los datos personales se trataban de manera manual o en soporte papel. Se utilizaban máquinas de escribir, pero en soporte papel. Pero la posibilidad de acceso a esos datos era bastante limitada porque suponía tener que acceder físicamente a un archivo, un registro donde reposaba. Hoy en día esos archivos físicos se han ido reemplazando poco a poco por archivos que están contenidos en soportes digitales. ¿Y qué pasa en Alemania? También en Alemania, pero ya en la posguerra. Pues en algún momento el Estado Federal Alemán, y estamos hablando de la época en que existían dos Alemanias, la Alemania Occidental y la Alemania Oriental, y la Alemania Occidental era la Alemania realmente democrática, el Estado alemán había decidido
hacer hacer un censo poblacional. Pero en su afán de realizar este censo poblacional, las preguntas que estaban consignadas como parte del formulario del censo parecían ser en algunos casos muy excesivas para la finalidad que se perseguía para el objetivo del censo. Cuando uno realiza un censo, persigue un objetivo, determinar una serie de informaciones que le van a permitir, por ejemplo, a un país saber dónde debe hacer inversión, dónde debe haber mayor política pública, y nada más que eso, ¿no? Y también determinar cómo el país debe proyectarse en su crecimiento. Y en cuestiones como, por ejemplo, la educación pública que debe brindar a sabiendas de que la población va incrementándose. Pero hubo ciudadanos alemanes que no estuvieron de acuerdo en el sentido de que se recabe tanta información personal de ellos y recurrieron ante el Tribunal Federal Alemán, Tribunal Federal Constitucional Alemán, ¿no? Y la jurisprudencia que sienta este tribunal también constituye, podríamos decir, que el origen a nivel jurisprudencial de lo que luego se entendió como la libertad informativa, ¿no? La autodeterminación informativa, y posteriormente, a través de la evolución de las normas legales de cada estado, llegó a constituirse en la protección al derecho a la privacidad mediante la protección de los datos personales. O sea que nuestra ley tiene como que se basa más o menos en el estilo europeo. Sí. ¿Tenemos también otros ejemplos, no sé, en la región que estén tal vez más adelantados en este tema? Bueno, hay países que comenzaron su andadura en materia de protección de datos personales antes que el Ecuador. No me atrevería yo a decir si están más o menos avanzados que nosotros. Okay. Pero, por ejemplo, yo tuve ayer la ocasión de participar en un foro donde estaba invitado quien fue el primer superintendente de protección de datos personales de Colombia. Y lo fue, entiendo yo, que desde el año 2015, si es que no recuerdo mal cuando lo mencionó. Colombia tiene una experiencia cercana en esta materia, en cuanto al tiempo, quiero decir, pero también el ex superintendente fue muy enfático en señalar algo con lo que yo coincido plenamente. Más allá de lo que señala la ley, lo cierto es que tenemos que construir una cultura de privacidad. Y en este país no hay cultura de privacidad. No hay cultura de privacidad porque ni siquiera hay a nivel interpersonal la noción de lo valiosa que debe ser mi privacidad, o mejor dicho, lo valiosa que es su privacidad para mí. Y lo pongo con un ejemplo muy sencillo que lo padecemos siempre, a propósito de lo que le decía al comienzo de la entrevista. De que su celular circula por todo lado. Exactamente. O sea, si hubiese un respeto al prójimo que también considerara, entre otros aspectos, la privacidad de ese prójimo, mañana o más tarde usted tiene mi número móvil y se lo pide a alguien. La ley no regula esos aspectos, por supuesto, porque hay una gente que me vaya a preguntar a mí, bueno, entonces los va a sancionar. Imposible. Sería imposible, sería una cuestión irrealizable en la práctica. Pero si usted tiene mi teléfono móvil y alguien se lo pide, por mucho que sea un colega periodista, usted tiene que pedirme permiso a mí, porque es la forma más cercana y más directa de llegar a mí. Lo sentimos hoy en día los ciudadanos a cada momento, cuando recibimos, por ejemplo, llamadas telefónicas de números desconocidos, en los mejores casos, para ofrecernos seguros médicos, para ofrecernos planes celulares, para ofrecernos productos y servicios que no queremos, y en el peor de los casos, para extorsionarnos. ¿Cómo comenzamos a cambiar cómo impulsamos esta cultura de la privacidad, enfocándonos también en qué va a ser la superintendencia? ¿Cuál es el objetivo que tiene? La superintendencia tiene que velar porque se respeten los derechos de los titulares de los datos personales. Los titulares de los datos personales tienen que empoderarse de esos derechos porque cuando ellos quieren, por ejemplo, ejercer el derecho de acceso a su información, en cuanto a los datos que una determinada entidad pública o privada tiene para saber cuál ha sido el uso que se ha hecho de ellos, esas entidades públicas o privadas están llamadas a, sin tener que mediar intervención de la Autoridad de Protección de Datos, acatar la ley y hacer lo que la ley le señala. Bueno, usted quiere saber en qué hemos usado sus datos o con qué finalidades los hemos tratado, aquí está, le damos esta información. La Autoridad de Protección de Datos interviene también cuando, a falta de esa entrega de la información o cuando, por ejemplo, las instituciones y las organizaciones no implementan proactivamente medidas técnicas, organizativas, jurídicas, tecnológicas para propender a la confidencialidad y el debido tratamiento de datos personales, pues al
evidenciarse estas infracciones, tiene facultades sancionatorias. Pero su pregunta arrancaba por el hecho de cómo construimos una cultura de la privacidad. Bueno, sí, eso es complicado y no son resultados que vamos a lograr en un corto plazo. Tenemos limitaciones presupuestarias, pero creo que, y lo he venido diciendo de manera permanente, un buen canal para hacerlo es la concienciación a través, por ejemplo, de sujetos legitimados que son para mí los gremios profesionales, los gremios empresariales, ¿no? Por ejemplo, ya a nivel institucional, trabajar conjuntamente con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para también dar conferencias, charlas, abrir foros en donde se pongan en relieve los derechos que tienen los ciudadanos. Porque esto no funciona si los ciudadanos no son conscientes de sus derechos en el marco de la ley. Totalmente. Y pensando en justo lo que mencionaba, que la superintendencia tiene las facultades de sancionar, pero no solo es un ente sancionador, ¿no? Ustedes también van a realizar otras actividades. Hay actividades de control, evidentemente, para determinar si el tratamiento de datos se ajusta a la ley, a los principios que la ley persigue, ¿no? Y esta ley se aplica para todos también, por ejemplo, empresas que manejan datos, sean empresas grandes, pequeñas, pymes, el sector público, a todos. A todos. Toda organización, empresarial o no, con fin de lucro o no, natural o jurídica, que trate datos personales, está comprendida por el ámbito normativo de la ley. Toda. Okay. Claro, eso supone un tema de control un poco complicado porque para tener controles apropiados se requieren recursos. Y los recursos son siempre limitados, para todos. No solamente para las entidades del Estado, porque los recursos son siempre limitados. Entonces los controles no pueden ser exhaustivos, tienen que ser aleatorios. Ahora bien, he recibido muchas preguntas en este sentido. Bueno, si no tenemos cultura de la privacidad y si la ley es poco conocida, ¿cómo la vamos a poder aplicar? Sí, eso es un gran desafío y es un reto, pero la ley está vigente. La ley está vigente y aquí hay un problema bastante interesante. Y el problema interesante aquí es que muchas personas se durmieron con la ley. La ley tiene unas disposiciones transitorias. La ley se expidió el 26 de mayo del 2021. Les dieron 2 años a las empresas para que puedan A todo el acoplarse. mundo, no solo las empresas. Entiendo. No podemos hablar de empresas porque estaríamos acotando mucho el ámbito normativo de la ley. A todos los sujetos regulados, Okay. la ley les dio un plazo de 2 años, no para adaptarse a la ley. Les dio un plazo de 2 años de gracia para no sancionarlos por incumplimientos normativos, por Para que hagan los infracciones. correctivos, ¿no? Esos 2 años no eran 2 años durante los cuales la ley no tenía vigencia, porque una de las transitorias señala con mucha precisión que desde la vigencia de la ley, en consecuencia, desde que se expidió en el registro oficial, todos los sujetos regulados estaban obligados a adecuar sus procesos a los principios de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Pero esa misma ley señalaba lo que decía hace un momento, que no obstante lo anterior, es decir, a pesar de que habrá que implementar inmediatamente las normas de la ley, durante 2 años no iban a haber sanciones. ¿Correcto? Claro, ¿esto qué provocó? Esto provocó un adormecimiento. No me sancionan y si no hay poder coercitivo de la norma a través de la sanción, ¿para qué voy a hacer esto? Y ahora, ¿qué ocurrió? Ocurrió que cuando se vencieron esos 2 años, el 26 de mayo del 2023, comenzó, digámoslo así, una fiebre por parte de muchas grandes organizaciones que pensaron que no tenían que implementar todavía la ley cuando debieron haberlo hecho desde el comienzo y que se sintieron intimidados por la vigencia de las normas que atañen a las sanciones por cometimiento de infracciones. Y vimos cómo a la carrera muchísimos sujetos regulados comenzaron a implementar sus políticas de privacidad, comenzaron a implementar sus políticas de tratamiento de datos de trabajadores, de clientes, de proveedores. Y esto fue precisamente por este desfase o quizás confusión que se dio. Este plazo fue de 2 años, ¿no? Venció el año pasado.
venció el año pasado. Y de este año acá, ¿cuántas, no sé, podemos contabilizar a través de sanciones? Pero justo me comentaba que no es que funciona aún todavía la superintendencia. No tengo cómo sancionar manera. porque no tengo capacidad de gestión, porque el único funcionario de la superintendencia soy yo. Claro, o sea, a la final seguimos como en el inicio, De ¿no? facto estamos como en el inicio, pero no vamos a permanecer así todo el tiempo. ¿Cuáles son esas acciones? ¿Qué es lo primero que necesita? Bueno, presupuesto, además de presupuesto. Presupuesto, y luego comenzar a expedir el ordenamiento jurídico interno de la institución, porque estamos en el ámbito público y en el ámbito público todos los actos son reglados y están normados. Y los entes reguladores tienen que saber que la ley, una, está vigente, otra, hay un reglamento, hay un superintendente y tienen que comenzar a hacer esas adecuaciones que nos comentaba, ¿no? ¿Cuáles son los principales, no sé, cambios que usted ha visto que son necesarios en las empresas? Muchas han comenzado a tener un gobierno de datos, a digitalizar sus datos, a hacer capacitaciones también a las personas que tratan los datos. ¿Cuáles son esas adecuaciones que las empresas han tenido que hacer con mayor frecuencia? Y eso podemos saber también en Ecuador, las empresas, en qué estado están con respecto al manejo de la información y de los datos. Para responder esa pregunta tendría que tener información estadística y no dispongo de ella. Es otra tarea pendiente. No puedo contestar porque no tengo una información estadística que me permita decirle, bueno, esta es la situación, este es el estado del arte, como se diría en el ámbito científico y académico. Pero eso es importante, ¿no? También conocer y saber, si no, no sabemos exactamente qué está pasando aquí. En el foro que yo intervine ayer, que fue un foro gremial, vi bastante receptividad por parte de quienes, como agremiados, concurrieron a escuchar esta charla, para escuchar la experiencia del ex superintendente de protección de datos colombiano y también de la directora para América Latina de privacidad de Meta. Meta es la organización que es propietaria de Instagram, de Facebook y de WhatsApp. Entonces, tuvimos la ocasión de escuchar las dos visiones, ¿no? La visión del regulador, del controlador y la visión de una empresa gigantesca que tiene un presupuesto de $5.000 millones en materia de privacidad, porque es un monstruo, ¿correcto? Luego me tocó intervenir a mí, pero yo también traje un mensaje de calma, ¿no? ¿Por qué? Porque el temor más grande en este momento en todas las organizaciones es que comiencen a multarlas indiscriminadamente con un afán recaudatorio, y esa no es la finalidad. Sí debo decir que eventualmente llegaremos a las sanciones, porque habrá que sancionar. Pero todavía, ante la carencia de infraestructura de la institución que yo estoy encabezando, y no podemos tener capacidad de gestión como para entrar en el ámbito de la sanción. Y además que tenemos que primero construir todos estos instrumentos normativos internos para poder encauzar, por ejemplo, las denuncias que puedan presentar los titulares de datos personales, o los procedimientos administrativos que deban enderezarse en contra de organizaciones que han o que se presume han infringido la ley, siempre en el marco del debido proceso, ¿no? ¿Cuánto tiempo más estima o podemos esperar que comience ya esa gestión tan anhelada y esperada, pensando en que también va a haber ya próximamente elecciones? Igual seguimos todavía con una crisis complicada, económica, social. No sé, ¿tienen una fecha? ¿Cuánto tiempo pueden esperar? Quisiéramos estar funcionando, pero igual trabajando en lo que le acabo de decir, de aquí a unos 90 días, 60 días. Es un proceso complicado, ¿no? Pero yo debo decir que he recibido apertura de los ministros con los que me he entrevistado, ¿no? Yo estoy en este instante levantando la denominada estructura de arranque. Existe una norma expedida por el Ministerio del Trabajo que señala, cuando se crea, ya sea por ley o por otro instrumento normativo, una institución pública, unos parámetros que deben seguirse para iniciar la gestión de la institución pública. Esa normativa es obligatoria para las entidades de la función ejecutiva, no lo es para las que no lo son. La Autoridad de Protección de Datos Personales, que ese es el nombre oficial de la institución, debería llamarse superintendencia en realidad, pero así es como se llama, no forma parte de la función ejecutiva del Estado, es parte de la función de transparencia y control social, pero de todas maneras, como existe ese ordenamiento específico para un caso
tan puntual como el de la Autoridad de Protección de Datos Personales, voluntariamente hemos seguido ese instructivo y ahora estamos a la espera de que el Ministerio de Trabajo, a través del Viceministerio de Servicio Público, nos apruebe la estructura de arranque que necesitamos para poder comenzar nuestra gestión de manera efectiva. ¿Cuántas personas aproximadamente necesitan? Solamente en lo que se denomina la parte adjetiva de la institución, unas 30 personas en la parte adjetiva. Yo sé que estamos viviendo un tiempo de austeridad, estoy plenamente enterado de aquello, no solo por lo que se dice en los medios de prensa, sino porque también lo he conversado con el ministro de Economía y Finanzas, que demostró apertura para podernos facilitar, en su caso, la aprobación del presupuesto que hemos solicitado, pero todo tiene que seguir un trámite a nivel institucional. Entonces, primero necesito obtener la aprobación a mi estructura de arranque y con eso decirle, bueno, aquí están los diferentes estamentos de la institución, las diferentes jerarquías y remuneraciones. Señor ministro, por favor, apruébeme los $2 millones que le he solicitado, que son para poder hacer labor institucional hasta el 31 de diciembre de este año. Porque a diferencia de lo que ocurre en el sector privado, ¿no? En el sector público uno tiene que hacer ejecución presupuestaria, es decir, si recibió X para el año, tiene que gastárselo. Obviamente gastárselo bien y en lo que tiene planificado gastar, pero tiene que gastárselo. Claro. Porque si no hace la adecuada ejecución presupuestaria, y son cosas que estoy aprendiendo ahora porque yo vengo del ámbito privado y ahora estoy en el ámbito público, hay consecuencias, ¿no? Hay consecuencias. El siguiente año le van a dar menos de lo que necesita porque le dijeron, o sea, pediste tanto y no lo utilizaste. Entonces tú no requieres tanto como dices. Y hasta que todo esto comience a funcionar, porque a la final, como dice, tenemos que esperar unos 90, 60, 90 días. ¿Qué podemos hacer las personas de a pie, por ejemplo, como yo? ¿Cómo podemos comenzar a interiorizar y a cambiar y a sembrar esta cultura de la privacidad de lo que conversábamos antes? Hoy en día el acceso a la información legislativa está masificado. Y no es que quiera mandar al público a leer, pero sería bueno que se interioricen la gente con los contenidos de la ley. Sobre todo en lo que tiene que ver con sus derechos. Esto es importante. Las personas que no conocen cuáles son sus derechos, evidentemente por la ignorancia, no tiene nada de malo el adjetivo, porque ignorar es no saber, no pueden entonces hacer prevalecer sus derechos contra quienes están obligados a hacerlos velar o cumplir, ¿no? Entonces creo que ese es un buen comienzo, pero también la Autoridad de Protección de Datos Personales va a cumplir un rol, digamos que educativo, ¿no? Porque toca. Esa educación, asumo que no solo debería comenzar en las escuelas, ¿no? También, como que desde pequeños tengan esta cultura, va a ser un poco más fácil cambiar, ¿no? A las personas grandes que ya sí, pensamos diferente, tenemos otras costumbres. Bueno, yo he sido profesor universitario, lo fui muchos años. No sé si a nivel de escuela estos conceptos que son un poco abstractos puedan interiorizarse por la edad de los niños. Pero sin duda creo que debe haber alguna difusión, sobre todo en los chicos que tienen de 16 años para arriba, ¿no? Sobre la importancia de la privacidad como un valor de la sociedad, ¿no? El derecho a llevar una vida anónima si uno quiere, ¿no? Una vida no tan trascendente o tan a la vista del público. Pero también es un reto, ¿no? Porque hoy en día nosotros mismos nos exponemos al riesgo de que nuestra privacidad sea vulnerada. ¿Y cómo lo hacemos? Pregunto. Ahora yo hago la pregunta. ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera nos solemos autoexponer? No sé, cuando nosotros hacemos pública toda nuestra vida. Exactamente, las redes sociales. Las redes sociales. Es un derecho, ¿no? Si yo quiero hacer pública mi vida, es también mi derecho a disponer sobre mi vida y decidir qué queda en lo privado y qué queda en lo público, ¿no? Pero conlleva riesgos. Y son riesgos no menores. Sobre todo en una sociedad como la nuestra, donde lamentablemente impera una gran inseguridad pública. Entonces, eso también es una cuestión interesantísima aquí. Totalmente, porque mucha gente pensaría que pues tener una vida pública, perfiles públicos y hacer todo público, no tiene ninguna repercusión después. Ya ahí entraríamos en terrenos de los psicólogos, ¿no? que no me corresponden, pero ciertamente hay personas que
parecen necesitar de la aprobación de otros, ¿no? Del Puede aplauso ser. de otros, ¿no? Pero eso ya es cuestión de la vida privada de cada quien, ¿no? Claro que sí. Ujú. Y ya para ir cerrando un poco la entrevista, porque nos quedaríamos un montón de tiempo, pero se nos está acabando, yo quisiera hacerle una pregunta a usted. Por ejemplo, cuando usted contesta su teléfono, que se ha popularizado, lo llaman de una, no sé, de una empresa de teléfonos móviles, de ofrecerle un plan. ¿Qué debemos hacer nosotros si no queremos recibir esas llamadas? ¿Qué se puede decir? He escuchado mucho que las personas dicen, ay, la nueva ley de protección de datos, no sé qué, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos nosotros manejar y hacer que las empresas que tienen esos datos nos protejan también? En el caso particular, y sabiendo quién es, por ejemplo, eh, de dónde proviene la oferta que se cursa a través de un call center, Totalmente. sabiendo qué empresa es la que promueve aquello, porque el call center a lo mejor no pertenece a la empresa, el call center está tercerizado. Tercerizado. Que en el marco de la ley de protección de datos, ese call center vendría a ser encargado del tratamiento de datos personales, mientras que la empresa que lo contrata viene a ser la responsable del tratamiento. Pues en ese caso puede usarse el derecho a la eliminación de los datos. Como es difícil saber quién es el call center, porque no sabemos, hay tantos, pues contra la empresa que tiene en su base de datos un número telefónico y que lo está utilizando para enviarme compulsivamente publicidad o promoción comercial a través de la línea telefónica. Totalmente. ¿No? O mensajes, ¿no? No solo llamadas, que Sí. nos llegan un montón de mensajes, Sí. de correos electrónicos, Lo que, en tiendas lo que ni que siquiera sí hemos comprado. Lo que sí le recomiendo a quienes me están o que me van a escuchar y me van a ver es que no se pongan a discutir con los pobres operadores de los call centers. Ellos simplemente hacen un trabajo. Totalmente. No, o sea, hacen un trabajo y están allí. Pero por allí no va la solución. No va la solución. Directo a la empresa. Sí, aunque sí deberían los operadores de call centers, en este caso, estas empresas que son contratadas para utilizar a sus operadores, hacer este tipo de llamadas, deberían ellos mismos disponer de mecanismos expeditos para que con la llamada telefónica, aquel que recibe tal llamada pueda decirle, oiga, no me llame más. No, ahí en su base de datos o en su sistema y en ejercicio del derecho que yo tengo de eliminación de mis datos personales, elimíneme de su base de datos. No quiero recibir más llamadas de ustedes. Debería haber mecanismos expeditos para esto. Totalmente. Hay una cuestión que yo creo que es un desafío importante. A ver, y con esto voy a cerrar también. Claro que sí. La Autoridad de Protección de Datos Personales no es una institución que está pensada en función de restringir la circulación de los datos personales para perjudicar los negocios, para perjudicar los emprendimientos, porque evidentemente los datos personales ayudan y dan información, y la información es valiosa. Solo que los datos personales deben ser tratados en función de preservar los derechos de los ciudadanos. O sea, en la medida en que los tratamientos de datos personales tengan siempre como norte la vigencia de los derechos de los ciudadanos, aquí no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Pero lo cierto es que no hay una intención de sancionar por sancionar. Si hay una intención de que la ley se cumpla, evidentemente, y que en función de este principio de la responsabilidad proactiva, las organizaciones, los sujetos regulados, implementen la ley, la interioricen y de esta manera comiencen a tratar de manera debida los datos de las personas. Esa es la intención, ¿no? Vendrán las sanciones, ciertamente, pero no podemos desconocer que atrás de esos datos hay seres humanos. Esto es importante. O sea, lo idóneo sería que no existan sanciones porque las empresas hacen lo que tienen que hacer y han tenido bastante tiempo para prepararse. Ha habido bastante tiempo. Totalmente. Ha habido bastante tiempo. Por allí, en alguna entrevista que tuve en otro medio, me preguntaban, pero la ley no la conocen muchos. ¿Se podría prorrogar? Sí, se puede prorrogar el plazo, pero eso requiere reforma legal expresa. Y yo no tengo facultades para reformar la ley. La reforma debe venir de los estamentos correspondientes, bien sea de la Asamblea Nacional, bien sea del Presidente de la República, no que tiene iniciativa legislativa,
pero no de mí. Pero tal vez ya no es, ¿no?, tan eficiente seguir aplazando un tema que es importante. Yo no creo que sea eficiente, honestamente. Claro. Nosotros no podemos seguir amparándonos en prórrogas hipotéticas y agarrarnos y esperanzarnos en ello para decir más luego cumplimos. Esto me recuerda cuando hace muchos años atrás veía, por ejemplo, ciertas resoluciones legislativas en las que se empleaba esta frase, ¿no? Por esta sola vez. Y siempre era así, no era por esta sola vez, sino cada vez que fuese necesario. Claro. Entonces creo que tenemos que también ser serios como país. El tema del tratamiento debido a los datos personales va a ser también un insumo importante para determinar el flujo de inversión extranjera al Ecuador. Porque si, por ejemplo, este país adopta regulaciones en materia de protección de datos personales que son muy restrictivas, más o menos enfocadas a no circula ningún tipo de datos, no se entrega ningún tipo de datos si no fuese solamente con el consentimiento del titular. Una empresa que dice, yo quiero invertir en el Ecuador, a ver, ¿qué en el panorama legislativo que deben analizar, que es complejo, en varios ámbitos, corporativo, mercantil, civil, societario, van a ver también en su radar protección de datos personales? Entonces, si encuentran una legislación inflexible, vamos a decir, yo no puedo. O sea, porque también si es tan inflexible, tengo sanciones y las sanciones me impactan en el resultado. En el momento que me sancionan, me multan. Totalmente, todo tiene que tener como un equilibrio, ¿no? Sí. Como para que funcione. Asumo que ustedes van a tener que hacer alianzas con diferentes sectores, gremios, también como para que la gente vaya conociendo más, las empresas se empapen de este tema y todo funcione, ¿no? Voy a buscar cooperación internacional. Usted sabe, ¿no?, la curva del aprendizaje, quiero abreviarla. Creo que podemos nosotros aprender de las experiencias de instituciones similares que ya tienen un recorrido en este ámbito y que nos pueden ayudar a entender, que nos pueden ayudar a regular mejor, que nos pueden ayudar a controlar mejor y de manera más eficiente, usando pues una legislación comparable a la nuestra, ¿no? América Latina en ese sentido pues tiene referentes que pueden servir de base, y no se diga España, ¿no?, que también es un excelente referente. Muchísimas gracias, Fabricio. Podríamos quedarnos más tiempo, pero literalmente se nos ha acabado el tiempo. Quiero agradecerle mucho por haber estado hoy con nosotros. El llamado es a conocer, leer, prepararnos y también estar listos, ¿no?, para cuando ya comience el trabajo de la superintendencia. Ese es el llamado de todos, empezando por los ciudadanos, por nuestros conciudadanos. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por la invitación.